Dios es la realidad primordial en el mundo del espíritu. Dios es la fuente de la verdad en las esferas de la mente. Dios envía su sombra por todas partes de los reinos materiales, para todas las inteligencias creadas. Dios es una personalidad y para el universo de universos, Él es la primer fuente y centro de la realidad eterna. Dios no es ni semejante al hombre ni a la máquina. El Padre primero es espíritu universal, verdad eterna, realidad infinita y personalidad paterna. El Dios eterno es infinitamente más que la realidad idealizada o el universo personalizado. Dios no es simplemente el deseo supremo del hombre, la búsqueda moral objetivada. Tampoco es Dios meramente un concepto, el potencial de poder de la rectitud. El Padre Universal no es un sinónimo de naturaleza, tampoco es Él la ley natural personificada. Dios es una realidad trascendente, no simplemente el concepto tradicional humano de los valores supremos. Dios no es una focalización psicológica de los significados espirituales, ni es la obra más noble del hombre. Dios puede ser cualquiera de estos conceptos, o todos ellos, en la mente de los hombres, pero Él es aún más. Él es una persona salvadora y un Padre amante para todos los que disfrutan de paz espiritual en la tierra y que anhelan experimentar la supervivencia de la personalidad en la muerte. La actualidad de la existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana, por el hecho de que Él dentro de sí tiene la presencia divina, el monitor espíritu enviado desde el paraíso para residir en la mente mortal del hombre, y ahí ayudar a la evolución del alma inmortal de supervivencia eterna. Tres fenómenos experienciales revelan la presencia de este ajustador divino en la mente humana. 1. La capacidad intelectual de conocer a Dios. Conciencia de Dios. 2. El impulso espiritual de encontrar a Dios. Búsqueda de Dios. 3. El anhelo de la personalidad de ser como Dios. El deseo plenamente sincero de hacer la voluntad del Padre. La existencia de Dios jamás puede probarse por experimentos científicos ni por la pura razón de la deducción lógica. Dios se puede realizar solo en los dominios de la experiencia humana. Sin embargo, el verdadero concepto de la realidad de Dios es razonable para la lógica, plausible para la filosofía, esencial para la religión e indispensable para toda esperanza de supervivencia de la personalidad. Los que conocen a Dios han experimentado el hecho de su presencia. Tales mortales conocedores de Dios poseen en su experiencia personal la única prueba positiva de la existencia del Dios viviente, la cual puede ofrecer un ser humano a otro. La existencia de Dios está totalmente más allá de toda la posibilidad de demostración, salvo por el contacto entre la conciencia de Dios en la mente humana y la presencia del Dios en la forma de ajustador del pensamiento, que mora en el intelecto mortal, y que es otorgado al hombre como la dádiva gratuita del Padre Universal. En teoría vosotros podéis pensar en Dios como el Creador, y Él es el Creador personal del paraíso y del universo central de perfección. Pero los universos del tiempo y del espacio son todos creados y organizados por el cuerpo paradisíaco de los hijos creadores. El Padre Universal no es el creador personal del universo local de Névado. El universo en el cual vosotros vivís es la creación de su Hijo Micael. Aunque el Padre no crea personalmente los universos evolutivos, sí los controla en muchas de sus relaciones universales y en ciertas de sus manifestaciones de energía física, intelectual y espiritual. Dios el Padre es el creador personal del universo del paraíso y en asociación con el Hijo Eterno, el creador de todos los demás creadores personales de universos. Como controlador físico en el universo material de universos, la primera fuente y centro funciona en los modelos originales de la isla eterna del paraíso. Y a través de este centro de gravedad absoluta, el Dios eterno ejerce un sobrecontrol cósmico del nivel físico, al igual en el universo central y en la totalidad del universo de universos. Como mente,
Dios funciona en la deidad del Espíritu Infinito. Como Espíritu, Dios se manifiesta en la persona del Hijo Eterno y en las personas de los hijos divinos del Hijo Eterno. Esta interrelación de la primer fuente y centro con las personas y los absolutos coordinados del paraíso no impide en lo más mínimo la acción personal directa del Padre Universal, a través de toda la creación y en todos sus niveles. Mediante la presencia de su espíritu fragmentado, el Padre Creador mantiene un contacto inmediato con sus hijos criaturas y con sus universos creados. La quinta revelación. Los documentos de Urantia. Para más contenido, suscríbete.